ahora vamos a hablar acerca del modelo del operón. Bueno, el modelo del operón se basa en que Jacob Monod y colaboradores analizaron el sistema de lactosa en E. coli, de manera que los resultados de sus estudios permitieron establecer el modelo genético del operón, que permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión genética en las bacterias. Entonces, tenemos que un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control o genes. Tenemos al promotor y al operador y a los genes reguladores. Aquí tenemos el gen regulador en la letra R, el promotor en la letra P y el operador en la letra O. Y bueno, los estructurales que tenemos al E1, E2, E3 y E4. Tenemos que el promotor es la parte del ADN en donde se pega la ARN polimerasa del ADN antes de abrir el segmento de ADN a ser transcripto. Un segmento del ADN se codifica para que un polipéptido específico se conoce como un gen estructural. Entonces tenemos que un operón consiste en un operador. El operador controla el acceso del ARN polimerasa al promotor. El promotor es donde el ARN polimerasa reconoce el sitio de inicio de la transcripción. Un gen regulador es el que controla el tiempo y velocidad de transcripción de otros genes, y un gen estructural codifica las enzimas relacionadas o las proteínas estructurales. Tenemos que un gen regulador codifica para una proteína que se pega al operador, obstruyendo al promotor y por lo tanto a la transcripción del gen estructural. Cuando se mueve la proteína represora, puede producirse la transcripción. El operador y el promotor son sitios de unión sobre el ADN y no se transcriben. Entonces tenemos que los operadores son inducibles o reprimibles de acuerdo al mecanismo de control. Los operones inducibles, tenemos el operón lactosa, que abreviadamente se denomina operón LAC. Este es un sistema inducible. La proteína reguladora, productor del gen regulador, es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor. El inductor en este caso sería la lactosa. Entonces aquí tenemos el operón lactosa. Tenemos al inductor, este rojito, que sería la lactosa, el gen regulador, que sería la proteína represora, los elementos de control, está el promotor y el operador, y los genes estructurales, que en este caso serían la galactosidasa, la permeasa y la trasacetilasa. Entonces tenemos situaciones del cromosoma bacteriano, el ADN sería el gen regulador, los elementos de control y los genes estructurales. Más o menos así estaría proporcionado. Tenemos que cuando hay lactosa en el medio, intestinos de un mamífero durante la lactancia, esta funciona como inductor, se une al represor cambiando su forma, lo que evita que se pueda unir al operador. De la polimerasa puede transcribir los genes correspondientes. Este operón LAC solo se activa cuando hay lactosa en el medio. Entonces, en este esquema tenemos que se da toda esta parte de transcripción, traducción, plegamiento. La proteína represora activa va para el operador. ¿Por qué va para el operador y por qué puede pasar? Porque aquí tenemos la lactosa. La lactosa se une al operador, permitiendo que la proteína represora pase y pueda unirse con el gen Z, Y y A, y así pueda ocurrir la transcripción y la traducción y se puedan generar las tres proteínas que están aquí, la galactosidasa, la permeasa y la trasacetilasa. Cuando no hay lactosa en el medio, la proteína represora se encuentra unida al operador, impidiendo la transcripción de los genes para las enzimas que metabolizan la lactosa. Aquí el ejemplo. Sin inductor, en este caso la lactosa, no hay lactosa aquí. Entonces la proteína represora activa se pliega al represor
se pliega al operador. Esto hace que se forme como un candadito. El ARN polimerasa sí se va a poder unir, pero no va a poder hacer la transcripción. No hay transcripción porque el represor impide el acceso del ARN polimerasa al promotor. Entonces, tenemos aquí esta base que sí, con lactosa sí puede haber transcripción, pero sin lactosa no puede haber transcripción. Entonces, tenemos los operones reprimibles. Cuando un producto de metabolismo, el triptófano, por ejemplo, está en cantidades suficientes, la bacteria puede dejar de fabricar las enzimas que lo sintetizan. En este sistema, el producto funciona como correpresor, uniéndose al represor, y de este modo detiene la síntesis proteica. Tenemos aquí el triptófano, que es el correpresor, el gen regulador, que es la proteína represora, los elementos de control, que ya vimos que es el promotor y el operador, y los genes estructurales, que son, en este caso sería el E, el D, el C, el B y el A. Y aquí tenemos el operón triptófano con represor. Y aquí podemos ver que la proteína represora inactiva va al operador, se une el triptófano al represor activo, y esto hace que no haya transcripción. ¿Por qué? Porque el represor unido al TRP, o sea, a la proteína, al triptófano, o sea, impide el acceso del ARN polimerasa al promotor. En este sistema, el producto funciona como correpresor. Aquí se une al represor y de este modo detiene la síntesis proteica, no habiendo transcripción. Pero sin represor, esto sí lo permite. Tenemos a la proteína represora inactiva, se une al operador, y el operón triptófano, en ausencia de triptófano, puede pasar el ARN polimerasa dando función a la transcripción, a la traducción, y así formándose las otras proteínas, que son la TRPE, la TRPD, la TRPC, la TRPB, TRPE. Los tres genes estructurales del operón lactosa se transcriben juntos en un mismo ARN mensajero, es decir, que los ARN mensajeros de bacterias suelen ser policistrónicos o poligénicos o multigénicos. Sin embargo, en eucariontes, los mensajeros pueden ser monocistrónicos o monogénicos, es decir, corresponden a la transcripción de un solo gen estructural. Y bueno, eso es lo que les decía al principio. Ellos dos formaron este sistema o este modelo genético, el modelo del operón.